Ahí está. ¿Se escucha? ¿Más o menos? ¿Si hablo más fuerte yo? Catri me hace así. Los invito en esta tardecita a poder analizar un salmo. Los invito a que me acompañen a buscar el Salmos 43, que es el salmo en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Vamos a tratar de, en primer lugar, hacer una lectura continua, buscando una interpretación general, y después vamos a ir viendo versículo por versículo, tratando de sacar el mayor provecho de este salmo. ¿Todo el mundo tiene el Salmo 43? Para que vayamos mientras lo buscan, pensando es un salmo que se atribuye a David, si bien no se puede confirmar, es muy probable. Se considera que se continúa del libro anterior, del salmo anterior, del 42, porque tiene una estructura parecida, temas y énfasis y hasta frases que son muy similares. Es un salmo de un lamento individual, de alguien que se siente oprimido por sus enemigos y clama a Dios por restauración. Está en ese momento alejado del templo esta persona, que creemos que es David, y quiere volver a estar en el templo, quiere volver a estar en la presencia divina. Y pertenece al segundo tomo de los salmos. Los salmos se dividen en 5 tomos. El primer tomo llega hasta el capítulo 42, y a partir del capítulo 43 es otro tomo, en donde se caracteriza por llamar a Dios como Elohim y no como Señor, sino que se va a caracterizar todo el segundo tomo en un pedido de auxilio, en un pedido de ayuda a este Dios que ellos tienen. Leemos el Salmos 43, desde el versículo 1. Dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos una persona que está pasándola mal, como muchas veces caemos en los salmos para poder encontrar un método, una forma de la cual acercarnos a Dios a través de la oración. Y acá tenemos una persona que la está pasando mal y le dice: Señor, juzga mi causa, deféndeme porque la estoy pasando mal entre medio de esta gente, de este entorno que me está haciendo la vida imposible. Señor, tú eres mi fortaleza. ¿O acaso me desechaste? Es la pregunta. ¿Por qué tengo que estar enlutado, entristecido por la opresión de los demás? Y empieza a reflexionar el salmista y dice: envía tu luz y tu verdad. Pensemos que este es un salmo de David. David, por otros salmos podemos saber que tenía algo en mente cuando decía: envía tu luz y tu verdad. Dice: estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Vemos que anhela la presencia de Dios, quiere estar cerca de Dios otra vez. Y es una persona que termina diciendo: entraré al altar, quiere alabar, quiere adorar a su Dios, pero su alma está abatida, su corazón está entristecido. Y es en este punto en donde él recuerda, dice: espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabar, porque es la salvación mía y Dios mía. Este hombre estaba en una búsqueda, y hoy día vamos a dividir la prédica en 4 búsquedas. Vamos a ver que en primer lugar, él estaba buscando justicia, vindicación. En segundo lugar, en el versículo 3, vamos a encontrar que estaba buscando una guía que lo lleve a satisfacer o a resolver su problema. En cuarto lugar, estaba buscando comunión con Dios. Y en cuarto lugar, vamos a ver que estaba buscando una esperanza.
o estaba buscando apuntalar su esperanza? Entonces, los invito en esta primera sección a releer los versículos 1 y 2 del Salmo 43. Dios mío, hazme justicia, defiéndeme, líbrame de la gente impía, mentirosa e inicua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Y pregunto, ¿todo el mundo puede pedirle justicia a nuestro Dios? La palabra justicia que vemos acá le está pidiendo a Dios que actúe como juez y después le pide que defienda su causa y le está pidiendo que actúe como un abogado a favor, un abogado defensor, que pueda demostrar que él no tiene ningún tipo de incumbencia con lo que le está pasando para salir librado del problema. Ahora tenemos un gran problema. Le voy a pedir que me acompañen a Filipenses capítulo 2, porque el salmista está hablando de un juicio y está pidiendo de que Dios sea el juez y que Dios sea el abogado. Y tenemos esta imagen en el Nuevo Testamento. Dice, quien siendo en forma de Dios, a partir del versículo 6, hablando de Jesús, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Acá tenemos un juez que ante toda rodilla, que todas las rodillas del mundo se van a tener que doblar. Ahora, tenemos este gran problema que le mencionaba recién, de que todos vamos a ser parte de este juicio, y todos vamos a estar de rodillas, pero no todos vamos a estar de rodillas de la misma manera. Va a haber quienes van a estar de rodillas alabando y adorando a su Dios, y hay quienes van a estar de rodillas renegando de no haber entendido en el momento correcto quién era este Señor. Tenemos un Dios que es nuestro juez y que nos va a juzgar a todo el mundo. A quienes le conocemos como Señor y Salvador y a los que no. Y yo no puedo librarme de ese juicio. Nadie puede librarse de ese juicio. Acá el salmista dice, Señor, defiende mi causa. Y el problema es que sin Cristo no tenemos defensa de ningún tipo de causa. Los invito a movernos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. A partir del 17 dice, y de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios está reconciliando el mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta su pecado, y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y así como Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tenemos una sola forma de ser parte de esta justicia de Dios y de poder clamar como el salmista por un juez y un abogado que va a actuar a nuestro favor, y es a través de Cristo. El principio del Evangelio habla de un Dios santo,
tan santo que no puede ver el pecado. No es compatible con mi pecado, no es compatible por tu pecado. Por eso se necesitaba una persona que fuera perfecta y que compatibilizara la inmundicia de mi vida y de la tuya con la santidad de ese Dios perfecto. Si exigiéramos justicia sin Cristo, estaríamos terriblemente condenados. Necesitamos entender este último versículo que leímos. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Cristo es el único medio que tenemos a la salvación. Cristo es la única esperanza que tenemos para clamar a Dios por ayuda y que su ayuda sea eficaz en nuestra vida. Porque si no, se va a hacer presente su justicia. Y cuando nos presentemos delante de Dios y estemos de rodillas delante de su Hijo y no hayamos reconocido su señorío, no va a haber justicia en nosotros delante de Dios. Y estaremos eternamente condenados. Ha sido muy claro el Evangelio para todos nosotros. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de poder ser embajadores de este mensaje. Y yo no conozco tu corazón, yo te conozco a vos, a la mayoría de lo que está acá, pero no conozco tu corazón. Y si hay alguien que no conoce a Cristo, tengo el deber, dado por parte de Dios, la responsabilidad de decirte que te reconcilies con el Señor. No hay justicia, tu justicia no importa. No importa qué tan bueno te creas, no importa qué tan bien te hayas portado, no importa cuántos actos de bondad hayas hecho, no importa nada, porque sos un pecador, igual que yo. Por eso necesitamos al único que no pecó, que Dios lo hizo pecado por nosotros, para que por su sangre nosotros tengamos vida. Recién en ese momento accedemos a ser parte de la familia. Somos adoptados por nuestro Dios. Podemos llamar Abba Padre. Podemos disfrutar de la justicia de nuestro Señor. Y podemos clamar como lo hacía el salmista: Señor, ayúdame porque estoy cansado de lo que me oprime. Sin Cristo somos parte de los opresores. Y ese es el punto de esta primera etapa. En la búsqueda de justicia, la primera justicia que tiene que ser resuelta es la justicia delante de Dios. Sin Cristo somos culpables de esa justicia. Repito una vez más el versículo. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y solamente hay reconciliación por medio de Cristo. Entonces, vemos que estando en Cristo podemos pedirle justicia a nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Estamos cansados, estamos hartos de la opresión del entorno en el que vivimos. Y se nos presenta un problema. Y es que la Biblia en ningún lugar, creo que de tapa a tapa, dice que es incompatible el sufrimiento con el cristianismo. Nos va a mostrar la Biblia de que el sufrimiento es parte de ser cristiano, que no nos es cómodo, eso lo puedo entender, pero sí tenemos que entender como identidad del cristiano de que el sufrimiento no está excluida de la lista de posibles etapas de nuestra vida. Por eso es que vamos a ir viendo distintos versículos que apuntarán esta idea, que dicen: el sufrimiento va a ser parte de tu vida. Y vamos a leer Juan 16:33. Le pido que me acompañen, por favor. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, habla Jesús a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicción, Jesús ya le avisó,
Es un spoiler que está en la palabra. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús nos dice que vamos a sufrir, pero también nos da la salida. Dice, confíen, yo ya vencí el mundo. No hay nada que pueda hacerle este mundo, este sistema, que los separe del amor que yo les he dado o que yo les he mostrado. En Romanos me gusta porque dice, ni lo alto ni lo profundo, y sigue describiendo, ni ninguna cosa creada puede separarlos del amor de Dios. Y nos queda claro ese pasaje cuando entendemos de que caminamos el sufrimiento de las manos de la protección de nuestro Señor. Además, mientras caminamos en ese sufrimiento que no daña el amor que el Señor ha tenido con nosotros, no daña nuestra salvación, vamos a ver en Romanos 8:28 que puede ser una herramienta eficiente. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchas cosas. Ahora bien, el versículo dice, ahora bien, sabemos que casi todas las cosas, o que algunas cosas, o que las cosas bonitas que nos pasan, las ha dispuesto Dios para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de su Hijo. Dice que todas las cosas. Y si la Biblia es verdad, y lo es, quiere decir que el sufrimiento es una parte de todas estas cosas que Dios permite para que la imagen de su Hijo se forme mejor en nosotros. Se dice que hay dos formas de aprender. O aprendes con el oído, escuchando el consejo, o aprendes con el sufrimiento de no haber escuchado el consejo a tiempo. Y la palabra de Dios, si no escuchaste el consejo de una persona, la palabra de Dios es el consejo para tu vida. Y ya vamos a ver un poquito más adelante de que es nuestra responsabilidad de ir al consejo de Dios para que podamos aprender del primer modo. Pero el segundo también existe. Y cuando no entendemos por las buenas, el Señor pone una pared al frente nuestro y nos mochamos la frente y sufrimos y nos duele. Pero nos ayuda. Nos ayuda porque vamos a formar un poco mejor la imagen de Cristo en nosotros. Por último, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Voy a ir un poquito desde atrás. Leo desde el 3 para entender el contexto. No somos motivos de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien siempre damos muestra de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para uno, somos bien conocidos para otros. Pero parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ves castigado, pero no muerto. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. La lista que hace Pablo no es una lista de que querramos estar en esa situación. La gran mayoría de las cosas que menciona son cuestiones que nos traerían tristeza.
Si podemos leer en otro lado su currículum y ver cómo fue azotado, apedreado, casi se muere ahogado. Y lo mismo, él tiene esta certeza que habla a los Gálatas y le dice, estén gozosos siempre. Y lo afirma en Corintios. Yo pasé por todo esto y todavía sostengo, dice Pablo, pero siempre estamos gozosos. Y es porque el gozo se independiza de la situación, del sentimiento. Pablo lo entendió, por eso podría soportar todo esto y aún así estar gozoso. Porque el gozo no va a depender de la ausencia del dolor o insatisfacciones que tengamos en nuestra vida, sino que el gozo va a depender de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cerrando esta primera etapa, el salmista en estos 2 versículos clama por justicia. Él necesita que Dios lo socorra. Él va a decir, Señor, sé mi juez y sé mi defensor. Ahora, solo mediante Cristo podemos tener esta oportunidad de que tengamos un juez y un abogado que esté a nuestra defensa. Solo mediante Cristo podemos pensar que podemos estar gozosos aún en el dolor, porque su presencia nos va a llenar de gozo. Y entiendo un poco el salmista mientras se hace esta pregunta, él tal vez entiende que el gozo es independiente de la circunstancia, pero no encuentra el camino y acaba la segunda búsqueda. Señor, dame guía, ayúdame. Y él encuentra la respuesta de esta búsqueda de dirección. Él tenía claro a dónde quería ir, a dónde quería llegar. Él estaba buscando, dice, tu santo monte. Vamos a releer el versículo 3. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Tenía el objetivo claro. No sabía cómo llegar. O entendía que necesitaba de GPS. Necesitaba ese norte que lo fuera guiando. Y dice, envía tu luz y tu verdad para poder encontrar esa comunión que es el paso siguiente. Ahora, la luz y la verdad, si pensamos en los salmos en general, ¿qué salmo se le viene a la mente si yo hablo de luz y verdad? ¿Ninguno? Salmo 119. Es inevitable asociar la luz al Salmo 119. Igual que es inevitable asociar la verdad a Juan 17:17. Y vemos en el Salmo 119 que no solamente habla de la luz, sino que también la palabra de Dios da alegría, da consuelo, da seguridad, es valiosa. Son distintas características que el Salmo 19 va a nombrar de la palabra de Dios. Y una más, aparte de esta que acabo de nombrar, es que es luz para alumbrar el camino. Necesitamos de esa luz que nos ilumine el panorama por donde estamos caminando. No sé si es un juego muy de viejo o de cuando yo era muy chiquito. Si alguien jugó el gallito ciego, ¿cuántas paredes nos hubiésemos evitado golpear de cabezas contra la pared, contra el mueble, o el dedito chiquito contra algún mueble? Si hubiésemos tenido luz, está bien, se arruina el juego, entiendo. Pero en nuestra vida necesitamos la luz para ver los obstáculos de la vida. Y esta luz nos ilumina en una sola dirección. Es como un faro parecido, solamente que en vez de estar girando la luz para todo el lado, la luz está apuntando solamente para un lugar. Y los invito a este versículo que les comentaba recién, a buscar Juan 17:17. Porque el fin de esta luz es que podamos conocer la verdad. Y mientras Jesús oraba por sus discípulos, Jesús le pide algo a su Padre.
Le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios no es para que nos sintamos bien al leerla, no es para que la tengamos por costumbre un acto piadoso, sino para que busquemos santificarnos a través de ella. ¿A qué voy con esto? Puedo leer rutinariamente todos los días de mi vida una porción de la palabra de Dios, pero si no estoy tratando de que la palabra de Dios aplique en mi vida e impacte en mi vida, es imposible que haya santificación en mí. Hay grandes ateos que son profesionales de la Biblia y la conocen de tapa a tapa y niegan la existencia de Dios. Necesito a Dios para poder encontrar esa dirección. No solamente acercarme a su palabra, sino buscar la santificación a través de ella. Porque es el medio que Dios nos dio para santificarnos. Muchas veces confundimos la buena ética y pensamos que si somos moralmente aceptables, si me destaco un poquito más por encima de mi vecino, ya estoy cumpliendo con ser santo. Y la palabra de Dios lejos está de ese principio. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que nos ilumine el camino a la comunión con Él. La palabra de Dios es como la brújula de Jack Sparrow, que no marcaba el norte, marca la santidad. Y la pregunta es, ¿qué brújula usamos nosotros? Todos tenemos una brújula que nos indica cómo caminar, cómo tomar decisiones, qué hago, qué no hago, qué me conviene, qué no me conviene. Esa es la brújula de tu vida. Y es como esta brújula que les decía de Jack Sparrow, que lo llevaba al deseo más íntimo de su corazón. Y iba de tesoro en tesoro. ¿Y dónde está el tesoro de tu corazón? Porque la brújula se mueve igual a la de la película. Te va a llevar esa brújula a lo que anhela y desea tu corazón. Y vivimos en una vida que es como un laberinto y hay un montón de caminos que parecen ser buenos, alentadores, pero muchos tienen un final equivocado. Es más, hay uno solo que es el correcto, donde no se lo transita buscando cumplir metas. No es hago esto, hago lo otro, sino que lo transito buscando la gloria de Dios. Y vemos cómo damos vuelta y ponemos otra vez el caballo delante de la carreta. Y busco la gloria de Dios y hago cosas porque estoy buscando la gloria de Dios. Y no es al revés. No es que hago cosas y así le doy la gloria a Dios. Busco la gloria de Dios y las buenas obras vienen solas. No son actividades, no son rutinas, son disposiciones del corazón a dar la gloria o a poner la gloria en el lugar correcto. La dirección espiritual no se busca en emociones, en señales, sino que se busca en la palabra de Dios y en oración. Y si puedo agregar algo más, en la multitud de consejeros. Pero no en las emociones, no en las señales. La voluntad de Dios no siempre se siente. A veces simplemente hay que obedecerla. Porque la voluntad de Dios está acá en la palabra y no cambia. Yo la descubro y le tengo que doblegar mi corazón para obedecerla. Sienta obedecerla o no sienta obedecerla. Y este es el gran tema con la guía. La guía está siempre. El Señor nos ha dado su palabra, que es la luz y es la verdad, que nos alumbra en el camino a la santificación. Entonces vimos que en su búsqueda de justicia tenemos que arrancar por Cristo para después entender de que cualquier circunstancia no es tan grave. Y en la búsqueda de dirección entendemos de que se nos ha sido dada la palabra para que encontremos esa dirección y la podamos usar como brújula. Pero esa brújula tiene que llevarnos a la comunión, a la búsqueda de la comunión.
Y vamos a leer el versículo 4. Dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, oh Dios, Dios mío. Y me gusta porque el salmista está dispuesto a hacer. El salmista dice: me acercaré. Y repite: te alabaré. Se determina, se predispone a actuar. Estas acciones tienen que buscar acercarnos a Dios. Mientras más le conocemos, mejor nos sale predisponernos a actuar. Cuando no le conocemos o estamos alejados de esta comunión con nuestro Señor, no tenemos ganas de hacer lo que Él nos pide. No tenemos ganas de ponernos las pilas. Una frase que está de moda: me tengo que poner las pilas. Tenés que doblegar tu orgullo, tenés que doblegar tu corazón. Eso es ponerse las pilas. La frase "me tengo que poner las pilas" es tan vacía. La primera vez que leí el Salmos, hice esta notita porque me dejó grabado una idea. El deseo sin acción es igual a nada. Si yo deseo estar en la comunión de mi Señor, entrar a su templo y alabarle y adorarle, pero no hago nada, no me muevo, es inútil. Necesito moverme, necesito predisponerme a actuar. Y esto es como un volante de inercia para los que entienden de mecánica. Una vez que se mueve, no deja de girar. Porque mientras más cerca estamos del Señor, más fácil nos sale a actuar. En Filipenses 2:12 al 13 habla sobre esto. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos este principio, y no es que el Señor te va a santificar contra tu voluntad. Vos tenés que poner de tu parte. Pero mientras más cerca estés del Señor, mientras más temor tengas en cuidar esa salvación que te fue dada, más fácil te va a ser actuar. Entonces ahí entendemos que Él pone el querer como el hacer. Nos acercamos a nuestro Dios para que nos ayude y ponga en nosotros ese querer, para que crezca el Espíritu en nosotros y nuestra carne mengüe y el Espíritu tome el control en nosotros y vivamos una vida de acuerdo a lo que el Espíritu nos enseña. Mientras más cerca estemos del Señor, mientras más lo veamos como nuestra alegría y nuestro gozo, más fácil va a ser actuar en favor de mantenernos cerca de Él. Como veíamos hace un rato, el gozo es independiente a las circunstancias, es inalterable por las circunstancias. El gozo es por estar en la presencia de Dios, es el anhelo por la persona de Dios. Y este es el clímax, este es el punto fuerte del Salmo, de que Él quiere estar en la presencia de Dios. Él quiere esta comunión, la extraña. En algún momento Él estuvo en ese lugar, estuvo alabando y tal vez lo recuerda con cariño, lo recuerda con disfrute. Pero está lejos ahora y necesita volver. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma situación? Necesitamos encontrar la forma de volver a tener esa comunión, para volver a tener ese gozo de estar cerca de nuestro Dios. Les decía que el Salmo 42 y el 43 está hermanado de alguna manera.
Y el 42 lo que describe es el sufrimiento de haberse separado de Dios. Y el 43 hace el énfasis en la esperanza de una restauración, en la esperanza de la espera a Dios. Esta desesperación por la restauración puede ser por el gozo que recordaba al estar de la mano de su Dios. Recordemos que lo escribió David, igual que escribió el Salmo 16, y dice: en tu presencia y plenitud de gozo. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios, sabía lo que era estar con esa plenitud de gozo y quería volver. Ahora, si entendemos que el gozo es independiente de las situaciones, podemos repetir lo que Pablo les mandaba a los filipenses en 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y entendemos de que el gozo no va de cómo me va, sino me va de dónde estoy delante del Señor. Dónde está tu tesoro, está tu corazón. Y parte de lo que podríamos aplicar pensando en este versículo es pensar en qué llena tu corazón, qué te llena de gozo. Porque si identificamos eso, podemos entender de que tal vez no podemos encontrar el gozo porque en nuestro corazón no está el Señor. Podemos entender de que en nuestra vida tengamos ladrones de este gozo, que estemos pecando todo el tiempo, que estemos sin confesar pecados, que los tenemos como archivados para cuando sea más santo. Ya lo voy a resolver más adelante. Pensamos en la autosuficiencia, nos comparamos con otros, rutinas sin corazón, en donde la oración son vanas repeticiones. Si independizamos nuestro corazón, porque nuestro corazón no está el Señor, sino que está en búsqueda de otro tesoro, entonces todo lo que hagamos es inútil. Tenemos que volver a poner al Señor en nuestro corazón, para que esa comunión produzca gozo en mi vida. Si perdés el gozo, si no lo sentís, no busques emociones, busca la presencia de Dios. Porque el gozo del Señor no es estar feliz, no es estar con una sonrisa mostrándole a todos que tengo una vida relativamente buena o más o menos aceptable. El gozo del Señor no se identifica con una sonrisa, sino que se identifica en un corazón que se complace al estar en su presencia. Con esto encontramos la búsqueda de la comunión. Si quiero estar en comunión con mi Señor, si quiero otra vez ese gozo que alguna vez experimenté, necesito que Él sea el tesoro en mi corazón, que Él sea todo en mí. Y el versículo 5 es esta búsqueda de esperanza. Vamos a leer el 5, así lo vamos refrescando. Además, me parece un versículo súper potente, porque dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En este versículo, el salmista, tal vez escribiendo lo anterior, se da cuenta de que su alma está equivocada y la reta. Y le dice: alma, ¿por qué? ¿Por qué me pones en esta situación? Ahí la palabra espera es un verbo no pasivo que no sé cómo se pronuncia, pero significa aguardar con confianza persistente. Vamos a parafrasear pensando en esto entonces el versículo. Y vamos a decir: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera de forma continua y persistente, porque aún he de alabarle a Dios, porque es mi salvación y es mi Dios. Vemos que tenemos momentos de
desconexión. Pero eso no indica de que el GPS esté roto, simplemente se indica de que se perdió un rato la señal. Cuando el GPS se corta, uno sigue manejando confiado en la ruta que ya conocía. Así es la esperanza. Tenemos que seguir caminando cuando no hay señal, recordando el camino que teníamos trazado, revisando de estar más o menos en el camino que nos había marcado el GPS. Y el salmista le reprocha el alma de que ante el más mínimo cambio de situación se pone triste y se pone mal y se pone quejosa y reprocha. Y la pregunta es, ¿desde cuándo tienen tanta entidad tus sentimientos en tu vida? ¿Desde cuándo la palabra avala de que tus sentimientos sean el motor que condicione y conduzca tu vida? No hay lugar para darle tanta entidad a los sentimientos. ¿Acaso tiene el poder sobrenatural de sobreponerse a tus convicciones? Si yo no hago lo que tengo que hacer cuando me siento triste, estoy diciendo que la tristeza es más importante que lo que yo sé, conozco o digo conocer. Por eso, cada vez que hablamos de las emociones y escucho a alguien que me dice siento esto, siento lo otro, me pregunto si en su vida hay convicciones. Porque uno en la vida se mueve por convicciones, no por sentimientos. Ojalá pudiéramos movernos solamente por lindos sentimientos, pero es una idea muy ingenua y muy inocente. Y ya que es una idea muy ingenua y muy inocente, deberíamos desecharla, muy infantil para que se entienda. Deberíamos desecharla y entender que hay momentos que tengo que dejar de lado mis sentimientos para decirle, alma mía, acá mando yo y mis convicciones. Y voy a alabar a mi Señor, porque Él es mi salvación, porque Él es mi Dios. Dice, salvación mía y Dios mío. Y Dios es tanto el fin como el medio para la esperanza. Cuando estamos complicados, la única forma de reforzar esta señal del GPS es mirar otra vez a Dios, no mirar el problema, no mirar la situación, no mirar mis sentimientos, sino volvernos a Dios en alabanza y adoración. Siempre vamos a tener luchas internas entre la tristeza y la esperanza, se contraponen. Cuando aparece la tristeza, es una pregunta tácita dentro de nuestra vida que nos dice, ¿qué? ¿Tu Dios no te cuida? Y tenemos que responder sabiamente a esa pregunta que nos hace nuestra alma. Y decir, sí que me cuida. Él es mi roca firme. Él es mi roca fuerte. Eso es predicarse a sí mismo. Lo que está haciendo el salmista justo ahora. Cuando se recuerda a sí mismo las verdades que conoce y cuando se recuerda a sí mismo cómo es que tiene que actuar. Ahora, en base a estas búsquedas que hemos repetido, estas 4 búsquedas que hemos repetido, hay un montón de aplicaciones diarias que podemos pensar. En la vida cotidiana podemos pensar que el Salmo 43 nos sirve y nos ayuda a mucho. Por ejemplo, podemos pensar en que nos acusan injustamente, pero si Dios es tu juez, no las personas. No sabes qué camino tomar, ya ahora lo sabes. Tenés que ir a la palabra porque es su luz y su verdad las que te van a guiar. Te sentís en sequía espiritual, busca comunión, no un alivio a ese sentimiento. Estás emocionalmente agotado, cansado, predicate, recordate la esperanza. No te entregues a la tristeza, no hay nada bueno en eso. Buscas el gozo en cosas pasajeras, tenés que saber que en tu corazón, si quieres un gozo eterno y permanente, tiene que estar sobre el Señor. ¿Tenés miedo al futuro? La esperanza se alimenta recordando quién es Dios. Y
Me encanta cómo termina el Salmos diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y los vuelvo a llamar a que tengamos ese Dios como Señor y Salvador nuestro. Es la única manera que podamos leer este Salmo y tener esperanza. Recordaba, mientras preparaba la prédica, en Joel 2, viene mostrando de que nadie puede estar delante del Señor. Es más, es la última pregunta antes de leer estos versículos. Dice, ¿quién podrá estar en pie delante del Señor? Y dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No tenemos un Dios que está buscando un pecador para azotarlo. Tenemos un Dios que está esperando corazones rasgados delante de Él para llenarlos de perdón, para llenarlos de salvación. Pero no hace falta que rasgues tus vestiduras. No importa qué tan triste te pongas por la vida pecaminosa que puedes llegar a tener. Necesita que tu corazón se desgarre delante de Él. Que haya llanto en su presencia. Que haya llanto de saber que le hemos defraudado a Él como Señor. Que haya lamento de entender que no estamos en una posición favorable por nuestra propia fuerza delante de Él. Solo cuando nuestro corazón se rompa y se desgarre delante del Señor es que podemos convertirnos a nuestro Señor. Vemos que este pasaje tranquilamente podría estar en el Nuevo Testamento. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y siempre espera un corazón arrepentido. Como conclusión del Salmos 43, me animo y los animo a buscar el gozo en la presencia del Señor. Vivimos en un mundo caído que no está de acuerdo con muchas de las formas que tenemos por vivir. Se nos van a reír, van a pensar que somos tontos, nos van a dejar de lado. Vivimos en un país en donde lo más grave que nos puede pasar es eso. Hay en otros lugares que la vida corre peligro por sostener estas verdades. Y no es tan grave. Entiendo de que nadie quiere sentirse mal emocionalmente. Pero cada vez que nos sintamos mal, en angustia, en tristeza, que podamos recordarnos a nosotros mismos, que podamos predicarnos a nosotros mismos la palabra que ya conocemos. Recordemos nuestro Salvador, recordemos el sacrificio de nuestro Señor y entendamos de que el momento de tristeza ya va a pasar, de que tenemos motivos para estar gozosos. ¿Oramos? Padre, te damos las muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque como hijo tuyo puedo clamar a vos en los momentos de desesperación, sabiendo que sos la roca firme y que estás ahí, mostrándome a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu, cómo ir a ese gozo, Señor, cómo mantenerme en el gozo de estar en tu presencia. Te pido, Señor, que no permitas que autoboicotee mi relación con vos. Ayúdame a recordarle a mi alma, Señor, de que sos digno de ser alabado, porque sos mi Dios, Señor, y sos mi salvación. En nombre de Cristo Jesús. Amén.